Tengan un lindo y maravilloso día. Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Tempus Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con las garantías para la protección de los derechos humanos previstas exclusivamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No así a otros conceptos con la misma denominación de garantías a las que se refiere la doctrina o la jurisprudencia. En ese sentido, es importante que nos remitirnos al contenido del párrafo primero del artículo primero constitucional, que a la letra dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así, puntualizo, como las garantías para su protección. Pues bien, estas garantías para la protección de los derechos humanos previstos en el párrafo primero, artículo primero del texto constitucional, es el que será motivo de esta cápsula jurídica. Ahora bien, para una mejor comprensión de este eje temático, es importante compartirles que voy a hacer alusión a la materialización, al goce de los derechos humanos en tres momentos muy particulares. El primer momento, ¿a qué se refiere? El primer momento se refiere a aquellas circunstancias o aquellos contextos en el que gozamos plenamente de los derechos humanos previstos en la Constitución y los tratados internacionales. Es decir, requerimos tener acceso o requerimos del derecho humano a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la libertad de tránsito, y gozamos de esos derechos humanos sin la interferencia, sin el entorpecimiento por parte de las autoridades, que es el contexto ideal. Y en ese sentido, podríamos decir que no existe pues interferencia en el goce de los derechos humanos. Ahora bien, es importante mencionar también que el goce de los derechos humanos no es absoluto. Esto es, los derechos humanos, incluso las garantías para su protección, pueden ser objeto de restricción o pueden ser objeto de suspensión por parte de las autoridades. Dicho de otra manera, si nosotros nos ubicamos en un contexto de ir en contra de lo que dice el texto constitucional, las autoridades del Estado mexicano, ya sea de la Federación, de las entidades federativas, de la Ciudad de México, de las demarcaciones territoriales, de los municipios, en su ámbito federal, estatal, municipal, incluyendo los órganos constitucionales autónomos, pueden llevar a cabo actos, omisiones o incluso emitir normas de carácter general que transgredan o que invadan nuestra esfera de derechos humanos. Por supuesto que esa afectación en nuestra esfera de derechos humanos que lleven a cabo las autoridades a través de actos privativos o de actos de molestia, actos de naturaleza negativa o que implique una omisión o una norma de carácter general, no puede materializarse de forma arbitraria. Dicho de otra manera, toda autoridad que invada o afecte o modifique nuestra esfera de derechos humanos debe entonces, y aquí a esto me refiero en este segundo momento, debe de acatar las garantías para la protección de los derechos humanos, de tal manera que con esto se garantice que no existan actos, omisiones o normas de carácter general arbitrarias. Para mayor ilustración, voy a compartir brevemente el contenido de una jurisprudencia
que se titula Derechos Humanos y Garantías, su distinción. Esta jurisprudencia es del año 2015 y en el contenido refiere que antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, los términos derechos humanos y garantías solían confundirse, puesto que toda la parte dogmática del texto constitucional, con antelación, a la reforma constitucional, se denominaba de las garantías individuales. Sin embargo, el poder reformador de la Constitución, esto es el Congreso de la Unión, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, elevó a rango constitucional la distinción entre derechos humanos y garantías. Puntualiza 3 menciones esta jurisprudencia. La primera es la que refiere que la denominación actual del capítulo primero, del título primero del texto constitucional, es la de los derechos humanos y de las garantías para su protección. Una segunda circunstancia que apunta esta jurisprudencia es que en el artículo primero se menciona que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, así como de las garantías para su protección. Y finalmente refiere que en el artículo 103, fracción primera de la Constitución Política Mexicana, se establece que el juicio de amparo procede contra las infracciones o violaciones cometidas en contra de los derechos humanos, así como de las garantías para su protección. Se cita en esta jurisprudencia al jurista Luigi Ferrajoli, para quien las garantías son los deberes consistentes en obligaciones de prestación o en prohibiciones de lesión, según sea que los derechos garantizados sean derechos positivos o derechos negativos. Dicho de otra manera, las garantías para la protección de los derechos humanos son aquellos requisitos, restricciones, exigencias u obligaciones previstas en la Constitución Política Mexicana, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte en materia de derechos humanos, que están destinados ¿a qué? Que están destinados principalmente hacia las autoridades. Los destinatarios, los que tienen que cumplir ineludiblemente con las garantías para la protección de los derechos humanos, son las autoridades. Y el objeto principal es la protección de los derechos humanos. De ahí que exista una relación de subordinación entre las garantías y los derechos humanos, de tal suerte que pueden existir derechos humanos sin garantías, pero no garantías sin derechos humanos. Por ejemplo, el derecho humano a la propiedad tiene, entre otras, las garantías de audiencia y de legalidad, puesto que prohíbe que una autoridad moleste a un particular sin mandamiento escrito en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Estas garantías para la protección de los derechos humanos se encuentran previstas principalmente en los artículos 14, 16, 17 y 20, apartado B y C, en la parte conducente. El artículo 14 constitucional prevé las garantías que tienen que cumplir las autoridades del Estado mexicano cuando lleven a cabo o cuando ejecuten actos privativos de los derechos humanos. Ojo, de determinadas categorías de derechos humanos. En ese sentido, el artículo 14 constitucional dice que para que una autoridad pueda ejecutar actos privativos de derechos humanos, deberá previamente agotar un juicio. En ese juicio se deberán colmar todas las formalidades esenciales del procedimiento, esto es la parte procesal, deberá ser conforme a una ley expedida con anterioridad al hecho y ante un tribunal también previamente establecido. El artículo 16 constitucional alude a las garantías, es decir, a esos requisitos que tienen que cumplir las autoridades del Estado mexicano cuando lleven a cabo actos de molestia en la esfera de nuestros derechos humanos. Y en ese sentido refiere que todo acto de molestia debe estar fundado, motivado
expedido por autoridad competente y deberá constar por escrito. Por su parte, el artículo 17 constitucional alude a la garantía de acceso a la justicia o de tutela judicial efectiva, es decir, el derecho que tenemos todas las personas de ocurrir ante los órganos de procuración y de administración de justicia. Y se subdivide a su vez en las garantías de justicia pronta, expedita, completa, imparcial y el derecho a un recurso o un medio de impugnación. Se contempla también en el 17 constitucional las garantías relacionadas con el acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias como la mediación, la conciliación, el arbitraje y la junta restaurativa para la materia penal. En el artículo 20 constitucional, apartado B, se prevén las garantías que deben de hacerse efectivas a toda persona sujeta a un procedimiento penal, ya sea indiciado, imputado, acusado, procesado, en el marco de este procedimiento penal. 20, apartado B. En el artículo 20, apartado C, se prevén todas las garantías que deberán hacerse efectivas a favor de las víctimas, principalmente las víctimas de un delito. También las garantías para la protección de los derechos humanos se encuentran consagradas en el derecho internacional de los derechos humanos. Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y particularmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, se encuentran previstos en el artículo 8, se encuentran previstas las garantías judiciales, esto es, las relacionadas con el debido proceso. Y en el artículo 25 de esta Convención Americana sobre Derechos Humanos se encuentran consagradas las garantías que se refieren a la protección judicial. Esto es, el derecho de toda persona al acceso a los recursos o medios de impugnación. En el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, particularmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se encuentran consagrados en el artículo 9 las garantías relacionadas con la libertad personal principalmente, y en el artículo 14 las garantías relacionadas con el debido proceso. Entonces, insisto, cuando las autoridades pretendan afectar, invadir, transgredir nuestra esfera de derechos humanos, no pueden realizarlo de manera arbitraria. Tienen que sujetarse a reglas, a requisitos, a condiciones, a lineamientos. Estas son las garantías para la protección de los derechos humanos, como lo he dicho, previstos en los artículos 14, 16, 17 y 20, apartado B y apartado C, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 y 25 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 8 y 14, 9 y 14. Ahora bien, si bien es cierto, existe toda esta arquitectura constitucional que en un primer momento se refiere al goce efectivo de los derechos humanos, pero que si de darse el supuesto existiera una afectación en nuestra esfera de derechos humanos, entonces en este segundo momento se activan las garantías para la protección de los derechos humanos de cumplimiento irrestricto para las autoridades del Estado mexicano. Pues bien, si estos dos momentos no son suficientes para que se nos garanticen plenamente el goce efectivo de los derechos humanos, hablamos entonces ya de un tercer momento y esto implica remitirnos a las garantías procesales constitucionales. Esto es, a juicios, procesos y procedimientos previstos en el texto constitucional que tienen como finalidad principalmente la salvaguarda de los derechos humanos, así como, ya sea de manera conjunta o de manera separada, la salvaguarda de nuestros derechos humanos y de las garantías para la protección de los derechos humanos. Esto es, si las autoridades violan nuestras garantías para la protección de los derechos humanos y consecuentemente violan nuestros derechos humanos, entonces se activa este tercer momento. Estas garantías procesales constitucionales para la protección de los derechos humanos también se le conocen como medios de control constitucional, dentro de los cuales podemos mencionar
al juicio de amparo previsto en el artículo 103, fracción primera constitucional, que no es otra cosa que un medio de control constitucional que tiene por objeto resolver una controversia cuando las autoridades del Estado mexicano, a través de actos, a través de omisiones o a través de normas de carácter general, violen nuestra esfera de derechos humanos y procede en contra de cualquier autoridad. En este supuesto, nosotros podemos promover un juicio de amparo. También existen las acciones de inconstitucionalidad, que implica que cuando exista una norma de carácter general, una ley que viole derechos humanos, se podrá impugnar esta legislación para efectos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acreditarse su puesto, determine su invalidez. También existen las controversias constitucionales, es decir, cuando existen conflictos en la esfera de competencia de las autoridades del Estado mexicano y particularmente en materia de derechos humanos de órganos constitucionales autónomos con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo, entonces se puede promover una controversia constitucional. Existe también el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano o de la ciudadanía, que procede cuando las autoridades, principalmente las electorales, violen nuestros derechos a votar, a ser votados. Es decir, cuando se violan nuestros derechos políticos electorales, podemos promover el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Esto es una especie de símil de juicio de amparo en materia electoral. Y finalmente menciono para la materia de derechos humanos los procedimientos previstos en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política Mexicana. Esto es, los procedimientos, las quejas que nosotros podemos promover en contra exclusivamente de autoridades del Ejecutivo, es decir, en contra de la administración pública exclusivamente, ya sea federal o estatales. Esto es, los procedimientos que se llevan a cabo ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando las violaciones provengan de autoridades de la Administración Pública Federal, así como las quejas y los procedimientos que nosotros podemos instar ante las comisiones estatales de los derechos humanos cuando las violaciones a nuestros derechos humanos provengan de autoridades estatales u autoridades municipales. Pues bien, con esto agotamos la primera parte de este tema relacionado con las garantías para la protección de los derechos humanos. En la subsecuente cápsula compartiré con ustedes de manera ya particular y de manera concreta las garantías para la protección de los derechos humanos previstas en los artículos 14, 16, 17 y 20, apartado B y C, en su parte conducente. Nos vemos entonces la próxima cápsula. Tengan un lindo día. Hasta la próxima.